Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí tenemos una nueva ley contra la violencia de género, esta vez unanimidad de todos los partidos, que supuestamente debería ser una cosa positiva, pero no va a la raíz, a la causa, y otra vez hay cosas que son muy denunciables, como veremos esta noche. Bueno, es que no vemos un interés real por reformarla y por mejorarla, yo creo, ¿no? Más bien por pactar y prorrogar esta ley que ha demostrado su fracaso, ¿no? Tener en cuenta que la ley está por encima de los gustos que tengamos cada uno, no intentar el independentismo de decir, bueno, vamos a intentar con arreglo a las leyes expresar nuestras ideas, pero con arreglo a la Constitución y con arreglo a las normas, y entramos en el debate. No hacer eso es algo que puede perjudicar muy seriamente. Y me acordaba por lo de la antigua Grecia, por Clístenes, todos somos iguales ante la ley. Rocío. Bueno, yo recuerdo en los juegos, bueno, a mí ya me gustaba la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Y cómo las ciudades representan a los países, ¿no? Y a la gente que vive en ellos. Y se veía una Barcelona de la que todos nos sentíamos orgullosos, que había construido, porque construir no es fácil, construir cuesta, destruir es muy fácil, ¿no? Había construido, pues tenía un objetivo común, se había modernizado, y eso representaba a España y a los españoles ante el mundo, ¿no? Y todos estábamos orgullosos de esa Barcelona y de esa España, que además representaba el esfuerzo que habían hecho los españoles por reconciliarse, por perdonar, por conseguir un futuro común, por ser solidarios, generosos, etcétera. Lo que pasa que, claro, lo que tenemos que entender es que la libertad, la democracia, el progreso, no es algo que heredas y que ya está, es algo que se tiene que defender todos los días, y en lo que hemos fallado probablemente es en no defenderlo, porque puede haber un nacionalismo excluyente, unos secesionistas, unos utópicos, pero tenemos unos garantes de la ley, unos garantes de nuestra Constitución, del Estado de Derecho, que tienen que perseguir al que no cumple la ley y tienen que obligar a cumplir la Constitución a los, en este caso, a los que quieren romper España, ¿no? Y ahí es donde creo también que estamos fallando. No solo es que tengamos un nacionalismo excluyente y unos que quieren romper España, es que hay otros que están omitiendo su deber de esposar y aplicar el Código Penal a aquellos que nos están amenazando a todos los españoles. Y nada más, y no pasa nada, se cumple la ley, se quitan a estos señores que lo que quieren es romper España, y seguimos luchando todos los españoles por un futuro mejor, que es que tenemos un futuro muy prometedor delante. Los españoles somos tremendos, y en todo el mundo nos admiran, en todo somos fantásticos. Lo que pasa es que nuestros políticos nos tienen que dejar hacer, y sobre todo tienen que garantizar las condiciones para que todos podamos prosperar. Y el nacionalismo excluyente es exactamente el gran enemigo del progreso y del futuro de España. Vale, no, pues ya vemos. Pero ¿cuál es la razón para no aplicar el 155? Pues la razón, Rocío, yo lo he explicado aquí en muchas ocasiones. La Constitución no es cuestión de miedo, es cuestión de que hay otros... Tenemos un artículo llamado 155. Sí, yo te lo digo porque no hemos tenido la suerte de coincidir en ningún programa, y yo lo he explicado, luego gustará más o menos mi explicación. Yo siempre he dicho que el gobierno tenía dos vías, la vía del artículo 155, que la vendemos como si fuera la panacea y que con eso ya estaría todo resuelto, y no es así, es una vía jurídica, y luego había otra vía jurídica que es la que el gobierno ha entendido que tenía que poner en práctica, y es, digamos, las dos el mismo objetivo, que es desinflar, voy a ello, que es desinflar. Hombre, pues sí, pues mira, te he dicho ahora mismo, te he hecho referencia ahora mismo a cómo se ha llevado al Constitucional, por ejemplo, el hecho de que en los presupuestos de la Generalitat había un dinero destinado directamente a este proceso, y se ha pedido la inconstitucional de esas partidas presupuestarias, y el Constitucional ha dicho sí. Señores, pero cuando tenemos unos señores que están malversando los caudales públicos, pero se ha evitado la malversación. Españoles, es con el 155. Que no, Rocío, que el 155 no lo vendáis como la panacea de que ya aplicamos el 155 y ya está todo solucionado. Es que no es así. Poner paños calientes, pero esto es un espectáculo que se va a prorrogar, porque lo que estamos promoviendo es la insolidaridad entre autonomías, y al final este espectáculo de los presidentes de todas las autonomías pugnando por el FLA, compitiendo por el FLA todos como si fueran países distintos, parece que nosotros no somos todo partes de España, ¿no? Y al final, cuando es tan sencillo como decir, oiga, señores, el sistema autonómico está agotado, y lo que hace es, lo que promueve es que seamos insolidarios entre españoles, y lo que promueve es un gasto descomunal, ineficaz. Yo no estoy de acuerdo, es un gasto político que nos cuesta mucho a los españoles pagar impuestos. Trabajamos mucho todos los meses para pagar al señor Montoro, y resulta que da mucha rabia ver cómo el fruto de tu esfuerzo se va a pagar a los nacionalistas excluyentes, al señor Puigdemont o al valenciano de turno, o a estos que lo que quieren es competir entre ellos. Oiga,
recuperemos las competencias de sanidad y educación, porque de nada sirve que gestionen ellos y resulta que lo que hacen es adoctrinar a nuestros niños en el odio a España, que es lo que hemos sufrido todo este tiempo. Decíais, ¿qué ha pasado en 92 aquí? Claro, hemos permitido, por ejemplo, que eduquen a los niños en Cataluña en el odio a España. Y ahí nadie ha hecho nada. Teníamos una herramienta que era la inspección. No se ha hecho nada con la inspección educativa, no se ha hecho nada. Y por cierto, además del estatuto, hubo otros errores, porque hubo también, oiga, que yo sepa, Aznar saca a la Guardia Civil de Cataluña con el tema de la negociación con Alejo Vidal Quadras. Hoy nos vendría muy bien que estuviera la Guardia Civil y no los Mossos, que parece que aquí están ahora al servicio del señor Puigdemont. Tampoco nos interesa que las mentiras queden sin desenfundar dónde han ido los fondos a parar y cuándo vuelven, que es lo que más importa. Rocío. No, bueno, sobre todo cuando vemos que los españoles han tenido que hacer un esfuerzo para ir saliendo de esta crisis económica. Hay una clase media esquilmada, ¿no? Y resulta que ha habido muchos fondos que no sabemos dónde han ido, ¿no? Y claro, ¿qué pensaríamos nosotros de un país donde las grandes empresas, cuando parece que para poder entrar en ese país tienes que estar pues de alguna manera a bien con el gobierno de turno? ¿Qué pensaríamos de ese país? Pues pensaríamos que es un país pues tercermundista, ¿no? Entonces, aquí lo que parece es que los grandes partidos, PP y PSOE, hay la sospecha de que extorsionaban a las grandes empresas y para estar a bien había que pasar un porcentaje a los partidos, ¿no? Entonces, claro que tuvieran que funcionar así las grandes empresas, efectivamente no es bueno para la imagen de España. El otro día me sentaba con un inversor que me hizo 3 preguntas. Un inversor que venía a invertir a España. Me hizo 3 preguntas. La primera, ¿qué son las banderas cubanas que hay en los balcones de Barcelona? El tema independentista. La segunda, ¿por qué el presidente de vuestro país va a sentarse en un juicio? Y la tercera, ¿por qué una empresa americana como Cordis, que viene a Madrid a dar 57.000 puestos de trabajo, se le dice, la señora Cifuentes, que no puede entrar a invertir? Cuando daría 57.000 puestos de empleo. Ahora te contestaré a eso porque eso no es así. Esas 3 preguntas. Eso y tuve que dedicar la cena a desmontar las 3 preguntas, porque claro, a mí me duele cuando se habla mal de España o cuando no se quiere invertir de España, y yo hago de embajadora de España y digo, no, vamos a ver, este tema no es así y este habrá que ver cómo es. Pero tenemos que darnos cuenta que aquí, además del daño que se hace a España, hay un coste de oportunidad, porque los inversores eligen o no entrar en España, y de eso dependen muchos empleos, y de eso dependen muchas familias, y eso depende mucha gente que progrese, ¿no? Y aquí lo que estamos es que los políticos no sean una traba para el progreso de los españoles, porque los españoles, con que nos dejen en paz, salimos adelante. Lo que queremos es que no nos roben y que no nos pongan trabas, que no nos roben y que no nos pongan trabas, y que no dejen que aquellos que quieren romper nuestra nación, que es España, se salgan con la suya. Pues son 3 cosas que tampoco es pedir mucho. Los alemanes son mucho la más política española, esto es una caterva de ladrones. Más corruptos que nosotros, pero lo que tenemos que entender es que España está en un momento maravilloso, que nos están mirando para invertir, que es un valor refugio frente a otros países que hay una inseguridad jurídica, inseguridad en tema de yihadismo, de tema, etcétera, etcétera. Va a tener los mejores datos de turismo que ha tenido jamás. Entonces, vamos a intentar tirar hacia adelante, porque los españoles están haciendo un gran esfuerzo, y todo esto, la omisión en el deber que tiene nuestro gobierno de que se cumpla la ley, el no atajar la corrupción y no poner medios los grandes partidos para atajarlo, y el no conseguir atraer a la inversión extranjera, tiene un coste de oportunidad, que es un coste de oportunidad para el español medio, que está haciendo un esfuerzo tremendo por salir adelante, las pymes, que estamos pues todavía saliendo de la crisis, que nos cuesta liquidar el IVA, nos cuesta pagar nuestros impuestos. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que, y además, que cuando nuestros políticos llegan a puestos de responsabilidad, sean responsables. Porque a mí no me vale, Sergio, lo que me has dicho de que cuando el tesorero me enseña las cuentas, a ver si lo entendemos o no lo entendemos. Porque resulta que los consejeros de las grandes empresas españolas, o cualquier currito que tiene que ver sus cuentas en su empresa todos los días, le pedimos responsabilidad y le sentamos en un banquillo con una auditoría de cuentas, y si no responde por las cuentas de su empresa, puede acabar en la cárcel. Y esa misma responsabilidad se tenemos que pedir a los políticos. Y los políticos no solo tienen que ir a la cárcel cuando roban, sino nos tienen que devolver lo robado. Nos tienen que devolver lo robado, porque eso ha salido del bolsillo de las familias españolas, de las pymes, etcétera, etcétera. Y de eso no hablamos nunca, de devolver lo robado a los españoles. Y en la reforma estrella de este acuerdo, la modificación del artículo 17 de la Ley Integral contra la Violencia de Género, que define la acreditación de la consideración
de víctima. Por ello, y gracias a este cambio, la mujer maltratada ya no tendrá que presentar una denuncia para acceder a las ayudas sociales y para que el Estado les provea de un acompañante que haga las veces de escolta. Otra de las propuestas del nuevo texto legal es la creación de unidades de apoyo en los ayuntamientos para identificar a las víctimas y para ayudarles a dar el paso de denunciar. También se producirán nuevas reformas judiciales. Una de las más importantes, según los firmantes del pacto, es que la confesión del maltratador ya no será un atenuante, con lo que podrá rebajar su pena. Además, los jueces tendrán ahora la potestad de suspender el régimen de visitas en los casos de violencia doméstica. Y no solo eso, porque también se prohibirán las visitas a la cárcel de los hijos al padre maltratador condenado. No obstante, en este acuerdo no se ha incluido finalmente una de las reivindicaciones más sonadas de las asociaciones de mujeres, que se elimine el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dispensa a la víctima de declarar contra su agresor. Y la última reflexión es que a partir de ahora el término violencia machista no se referirá únicamente al ataque físico o verbal entre parejas, sino que cualquier ataque a una mujer sería violencia de género. Muchísimas gracias, Patricia. Rocío, tú que llevas varios años denunciando las anomalías, y prueba de ello son las estadísticas de las leyes que han sido ineficaces, que no van a la causa. Fíjense las estadísticas, como si los hombres españoles, todos aquí los de la mesa, 1, 2, 3, 4, 5, ya solo por ser españoles fuésemos machistas y agrediésemos, que es casi lo que da a entender la ley, la inversión de la carga de la prueba, que ya estaba con la anterior norma. ¿Qué te parecen las nuevas medidas que se acaban de impulsar en este pacto de Estado tan cacareado? Bueno, a mí me parece el pacto de la vergüenza, ¿no? Porque una vez más es prorrogar una ley que es injusta, que además es una ley que nos hace a hombres y mujeres desiguales, porque yo pensé que todos los españoles éramos iguales ante la ley, y resulta que ahora las mujeres tenemos privilegios, ¿no? A mí eso me parece injusto para el hombre. Me parece que no se respete la presunción de inocencia en España, y que prorroguemos una ley que no respeta la presunción de inocencia. Me parece asombroso, me parece de país tercermundista. Además, me parece vergonzoso que se dediquen más recursos, cuando hemos comprobado que, por ejemplo, el 2015, que es cuando más recursos se destinaron, fue el año que, por desgracia, más mujeres asesinadas hubo en España. Y entonces, en la memoria de la ley, dicen con todo orgullo como el año que dedicamos más recursos fue el año que más mujeres, entonces vamos a seguir dedicando más recursos. Oiga, ¿no pueden ustedes pensar que a lo mejor se están equivocando con la ley, que a lo mejor resulta que esta ley está demasiado preocupada del género y no de atajar la violencia? Y que a lo mejor lo que pasa es que los recursos no están llegando a las mujeres verdaderamente maltratadas, y lo que están es alimentando una red clientelar de subvenciones, de feministas radicales, de mujeres asociadas a partidos, se utiliza como financiación para partidos, etcétera, y se ha creado una gran industria de grupos que no están realmente interesados en acabar con la violencia contra la mujer, y que solo se dedican al negocio del género, y aquí tendríamos que analizar bien qué es esto del género. El otro día leía con asombro como a nuestros niños en la Comunidad de Madrid nos han sacado un nuevo proyecto que se llama Pantallas Amigas, y entonces les van a contar a los niños, a las niñas, que si su novio les lee los mensajes de WhatsApp, eso es denunciable, eso es violencia de género. Le quiere decir que si espía el móvil de alguna manera. Que si le espía el móvil, En cambio, si una niña hace eso con un niño, un chico no. Esto a los niños de 16 años en la Comunidad de Madrid. Esto es lo que les estamos contando. Oiga, ¿no podríamos estar hablando de otras cosas, de valores, de respeto, de igualdad entre hombre y la mujer, de cómo detectar la violencia, no, de valores éticos? No estamos hablando de todo esto, estamos hablando de cómo denuncias a alguien que te espía el WhatsApp, pero estamos locos. Luego, entonces, Rocío, perdón un momento, desde Vox, ¿cómo creéis que se acaba con esta lacra? Porque ¿qué es una lacra y que se están produciendo muertes? Y no hace falta que una víctima muera para condenar una agresión, me da igual. Pero ¿cómo se acaba con esta lacra? Porque es que llevamos años y años. Como es un tema gravísimo, ya con que haya una mujer es un tema gravísimo. Claro. Lo primero que tenemos que hacer es reformar la ley, porque no está funcionando, y es urgente y es una responsabilidad brutal si mantienes la misma ley con las mismas medidas y simplemente les das más recursos, porque entonces sabes que has fracasado y estás prorrogando las mismas medidas. Entonces, lo primero, la ley tiene que amparar a todas las víctimas de la violencia, porque hay que recordar que todos los años hay 30 hombres muertos en manos de sus parejas, y esto también de esto hay que hablar, y hay niños, y hay parejas de lesbianas, y hay parejas de... que esto la ley no lo contemplaba, ¿no? Entonces, todos tienen que estar, todas las víctimas incluidas,
por esta ley que se tiene que llamar ley de violencia intrafamiliar, no ley de violencia de género. Luego hay que dedicar verdaderos recursos para las maltratadas. Las casas de acogida, necesitamos muchas más. Necesitamos que los protocolos verdaderamente se cumplan. Necesitamos que al hombre no se le automáticamente tache como maltratador, y por supuesto no podemos incentivar las denuncias falsas, que es lo que se está haciendo ahora, porque con esta ley y más con las nuevas medidas, lo que vamos a incentivar es que algunos se tomen esta ley como un modo de vida, porque eso está pasando en algunos sitios, ¿no? Entonces, y tenemos que entender la gran industria que hay detrás, que de verdad no está luchando por atajar la violencia, está luchando por sus políticas de género. Recordemos, nosotros fuimos un día a una manifestación contra violencia de género con una pancarta que decía: la violencia no tiene género. Y ahí había mujeres maltratadas conmigo, éramos varias. Oiga, lo que recibimos ahí fue un grupo de mujeres violentas que nos pegaban. Y nos tuvo que proteger la policía. Estas son las líderes que van a acabar con la violencia en España, las violentas. Creo que es una ley que es un éxito del consenso, que eso es muy importante, y cuando todo el mundo está de acuerdo y existe un consenso, pues las cosas es que van por el buen camino, y en ese punto, pues oye, pues felicitar. Solamente una cosa, en estos 15 segundos que me restan, solamente decir a Rocío que la igualdad es tratar desigualmente a los desiguales, y la mujer siempre ha estado tratada mucho peor que el hombre. Donde había un esclavo, peor estaba la esclava. Donde había una persona sometida, peor estaba la mujer sometida. Siempre. Y eso, aunque las mujeres aunque tú no te sientas sometida, tú no te sientas sometida, existe una sociedad que hay muchos miles de años detrás que ha sometido. Y Sergio, ahora Rocío tendrás tus últimos 20 segundos. Venga, Sergio. No, muy rápido. Haciendo también uso de lo que decía Miguel Ángel, me parece que es una ley consensuada y eso ya es bueno. Es bueno. Sí ha modificado muchos aspectos de la ley. Me parece que tratar con la frivolidad que se ha tratado por parte de Rocío y de Eduardo, con el hecho de que solamente se elimine lo de género y que sea la violencia, ya con eso se ha solucionado todo. Yo creo que eso es tratar con mucha frivolidad. Es una de las medidas. Yo no he apuntado. Yo he hablado de denuncias falsas. He intentado coger alguna más, Rocío, y solamente he visto solo más mala no de género. Yo no he hablado de género, he hablado de denuncias falsas exclusivamente. Denuncias falsas, nada más. Bueno. Tiene que condenarse a la mujer que denuncia falsamente, tiene que protegerse también a los hombres, a los niños, a las niñas. Oye, he hablado de muchas más cosas. Si tú te quedas con el género, comprendo que estéis obsesionados con el tema del género. No. Bueno, y el consenso se consigue cuando se reparte dinero para todos. No hay tiempo para más, nos tenemos que ir.